Mira, ¿qué te parecería? Es que alguna vez un señor que quizás conociste, él era uno de los grandes pensadores de la Compañía de Jesús, pero él no era sacerdote. Él se llama, espero que todavía esté por ahí, ojalá, Bernardo Toro. Era uno de los pensadores que tenían allá en el CINEP, cerca del San Bartolomé de la Merced y todo eso. Esa gente que pensaba la Compañía Jesuítica. Él dio una conferencia y en esa conferencia señaló y subrayó de una manera muy, muy enfática el concepto de cortesía. Y él decía que sin la cortesía nos matamos. Y explicaba cómo dos desconocidos, aunque nunca hayan cruzado una palabra, si se topan, di tú, por ejemplo, en el paradero de un semáforo, hay unas reglas de cortesía silenciosas. O sea, tú al lado del que está ahí parado no te le paras y te le pegas al hombro. Hay ciertas cosas que no haces que son como parte de un comportamiento natural animal, pero que exige y implica la cortesía. ¿Cómo te parecería el concepto, la palabra cortesía, para hablar de este concepto del periodismo al que se refiere nuestro amigo de la ética argentino? Me parece que es una buena palabra. Es decir, me parece que es una buena palabra por varias razones. Una, porque lo cortés no quita lo valiente, pero además porque creo que es mejor partir de principios blandos, pues aparentemente blandos como la cortesía, para tratar de explicar. Yo vuelvo a los cuatro acuerdos. A ver si lo recuerdo bien. El primer acuerdo es no partir de suposiciones. Pero eso es ética periodística 101, ¿no? Eso es método. Corroborar fuentes, contrastar con las personas que uno está señalando de cosas, con las pruebas, no partir de suposiciones. La segunda es ser claro, ser impecable con la palabra, ¿no? Ser impecable con la palabra, es decir, encontrar las palabras que quieran decir exactamente lo que uno quiere decir, no dejar cosas ahí para que la gente no tenga suposiciones de las cuales partir, ¿no? O sea, como poder contribuir a la claridad del mensaje y eso muchas veces incluye sencillez, pero cuando no, no dejarse tampoco llevar por ese mito según el cual la gente ya no consume, por ejemplo, contenidos caros. Eso es mentira, eso es mentira. La gente consume lo que ha de consumir. Si a uno le sale y no tiene cómo cortar un ensayo de 7 páginas, va a haber quien se lo lea en su tiempo. Pero esa idea de darle la calidad del contenido a quienes están empeñados en enganchar a la gente o la gente que cree que solamente se consumen contenidos cortos. Entonces, es cierto que el lapso de atención de las personas está mucho más corto ahora, pero tampoco es verdad que la gente no consuma esas cosas. No es cierto, eso no es cierto, no es cierto. Mm, el tercer acuerdo es hacer el máximo esfuerzo. Y eso pues es una ética que aplica para la vida de cualquier persona, pero digo, en tiempos en los cuales nosotros vemos investigaciones que no se terminan, ¿no? Investigaciones que no se entregan, vuelvo a lo mismo, corroboradas, que no se entregan contrastadas con fuente. En el momento en el que uno encuentra formas cada vez más mediocres de propaganda, para un lado, para el otro, en vez de un periodismo que parta no de respuestas prefabricadas, sino de preguntas, ¿no? Pues no estamos viendo gente que está haciendo el máximo esfuerzo. Y el cuarto acuerdo es no tomarse nada personalmente. Y ahí vemos también cuántas periodistas han decidido hacer de su tribuna, de su púlpito, si se quiere, un caballito de batalla para librar batallas personales, un caballito de batalla para imponer agendas personales, para imponer la propia visión, para imponer sus propios sesgos de confirmación. Y creo que en eso se comprende una gran parte de lo que supone precisamente esa caballerosidad, esa cortesía, esa valentía de quien decide hacerse periodista. Y para mí el asunto central ahí es el poder. Porque era inevitable que el periodismo fuera a acumular poder, ¿no? Pues tanto que el cuento, el lugar común del cuarto poder y la responsabilidad que tiene el periodismo,
lo que terminó haciendo fue generando unos medios tan poderosos que la gente iba a los medios no por la responsabilidad ni por las posibilidades que eso traía en términos de aporte a lo social, sino por el poder. El poder, sea del poder de conseguir entradas gratis para eventos, ¿no? El poder de que le den engrases, el poder de que le den escarapelas para cosas, el poder de que le den boletas, o el poder de que lo dejen entrar a las camarillas del poder o a poder sacar sus confidenciales en los cócteles donde está toda la gente y sentirse parte del poder es el primer gran error ético del periodismo, porque finalmente, al menos para mí, la ética periodística consiste en mantener la distancia del poder. No quiere decir no estar ahí, no quiere decir no estar de acuerdo, uno no tiene por qué ser un opositor compulsivo. Está bien, pero está bueno también mirar con distancia, incluso si uno quiere decir, oiga, me parece bien esto que está haciendo, porque hay una diferencia. Hay una diferencia cuando uno está mirando de frente al poder que cuando uno está parado al lado del poder o cuando uno busca ser poder o participar del poder. Es muy distinto. Cambia el tono, cambia la forma como uno narra, cambia las reservas que uno se hace, cambia las cosas que decide omitir y los silencios además son muy ruidosos en la comunicación y en el periodismo. Entonces, pues sí, es decir, esa frase eh, un poco se compagina ya para cerrar con una de Kapuscinski que dice que uno no puede ser buen periodista si uno no es buena persona, ¿no? Poder vivir ahí sí con la cabeza en alto. Pues yo es que estudié en un colegio donde la caballerosidad era una cosa, ¿no? Fundamental. Entonces a uno le ponían todo el tiempo el coso de la honorabilidad y el caballero y los caballeros y el caballero esto y el caballero aquello. Y una de las cosas que yo saco de ahí es que un caballero puede vivir su vida con la cabeza en alto, si no abrumado bajo el peso de sus vergüenzas, ya más allá de lo que un pensamiento potencialmente compulsivo o obsesivo piense que son vergüenzas, porque hay gente que mastica vergüenzas menores hasta volverlas gigantescas, pero digo, vivir una vida que le permita a uno dar la cara siempre. Y creo que ahí se resume también esa idea de la caballerosidad atada al periodismo, lo que uno dice. Mira, sé que tú eres artista, ahora eres periodista por acción y por actividad y por ejercicio, pero sé que tu perfil profesional es artista. Y, y la pregunta va empaquetada no a un periodista, sino a un hombre que vive en el periodismo, que está cultivado en el arte, que viene de una cultura de caballerosidad, como acabas de decir. ¿Qué crees tú y cómo explicarías que se haya acabado con ese, si quieres llamarlo así, mito, pero de todas maneras un paradigma que nos enseñaban a los que estudiábamos periodismo, que llamábamos objetividad, que sin duda es relativo, que sin duda es imposible, pero de todas maneras marcaba una tendencia casi ética en el periodista, pidiéndole que tratara al máximo de excluir su punto de vista en la información de los hechos? ¿Tú qué crees que pasó? ¿Por qué ese concepto lo extraditaron a otro planeta? A mí me parece que eso se acabó porque nunca existió. Yo soy opositor acérrimo de la objetividad porque creo que durante mucho tiempo se le podía vender a la gente la idea de una prensa objetiva porque el espectro de lo que suponía el acceso al poder era más estrecho y por lo tanto el abanico de posiciones que una persona podía tomar era menor, ¿no? Era mucho menos amplio de lo que es ahora. Ahora existen a la luz muchas posibilidades y muchas posibles posiciones dentro de lo sostenible y dentro de lo insostenible. Es decir, nosotros tenemos movimientos y personas que son abiertamente fascistas y la objetividad no es suficiente para tratar con un fenómeno así. Es decir, en un mundo en donde Trump puede volver a ser presidente, un mundo en donde existe Orbán y Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, ser objetivo no basta. Y ser objetivo tampoco bastó en la medida en que el pensamiento liberal tampoco fue capaz de contener el ascenso del fascismo en 1930 y no lo será ahora cuando estamos en pleno ascenso del autoritarismo global. La objetividad yo la entiendo como un principio que a mí me parece que sigue siendo importante y es la posibilidad de escuchar opiniones contrarias y cavilarlo. Para mí, eso tiene que ser modificado de dos maneras. La primera es intercambiar la idea de la objetividad por la idea de la transparencia. Porque es que a nosotros, que tanto celebramos el periodismo objetivo, se nos olvida que los medios antes de Internet, o mejor dicho, que los medios de comunicación en Colombia
y en muchos otros lados, pero en Colombia específicamente, nacieron de la mano de los partidos políticos y las familias que los conformaban. Es decir, que tanto los medios de comunicación como los partidos políticos son famiempresas. Esas famiempresas estaban repartiéndose tajadas del poder, y para participar del poder y tener espacios desde los cuales difundir su propio discurso e imponer agendas, creaban medios de comunicación. Y por eso hay medios de comunicación que fueron liberales y medios de comunicación que fueron godos. Pero eso se fue transformando porque a nosotros la línea del centro se nos ha corrido muchísimo y tenemos un país que es cada vez más derechista, pero que al mismo tiempo anhela más una izquierda que desconoce. Y mucha gente cree, por ejemplo, que nuestro presidente actual es un tipo de extrema izquierda, cuando es en realidad muy godo a la luz de las cosas que dice, y es muy godo a la luz de muchas cosas o muchos lugares desde donde se para. Y está bien. Es simplemente que cuando nosotros pensamos en la objetividad, se pensaba desde la ideología, y la capacidad de desdibujar la propia ideología del periodista, que en caso de los periodistas deportivos era no decir de qué equipo era hincha. Eso no sirve para un culo. Eso no sirve para un culo porque, primero, la gente termina averiguándoselo. Segundo, las cosas que uno reprime terminan saliendo por otro lado. Entonces, las formas en las cuales se tratan las noticias también dicen mucho de lo que piensan las personas. No tienen que utilizar términos específicos ni decir como, bueno, ahora sí, les voy a decir mi opinión, porque la opinión está permeada o está permeando todo el tiempo el discurso, las maneras en las que uno se refiere a muchos temas álgidos que están ahí, es decir, a temas como el sexo, la diversidad sexual, el género, la relación con la inequidad económica. Todo eso va saliendo poco a poco en las palabras que la gente va escogiendo, y es el subconsciente el que termina opinando cuando podría perfectamente ser la persona. Yo pienso que es más importante la transparencia para que una persona cante de una vez desde qué lugar está, porque todo el mundo tiene derecho a una opinión. Si todo el mundo tiene derecho a decir, mire, yo me paro desde acá, pero en honor precisamente a esa ética o a esa... Es que la imparcialidad para mí es un mito, pero en honor a ese respeto por las ideas contrarias, creo que uno tendría que basar o tendríamos que hacer un acuerdo en el que el periodismo es un oficio que se resume o que se fundamenta en la pregunta más que en la respuesta. Y para mí eso es lo que resume todo el asunto. Y con la pregunta me refiero yo a todas las maneras de pregunta, porque no está solamente la pregunta de quien investiga o de quien entrevista, de quien indaga o de quien no, contrapregunta, incluso de quien está auscultando, sino las preguntas y cuestiones que uno tiene que curar constantemente. Si uno tiene una mesa de debate, uno es periodista, sí. ¿Cómo hace uno para perfeccionar ese oficio? Perfeccionando las preguntas que uno hace, perfeccionando el temario, perfeccionando las cuestiones que uno trae a la mesa, perfeccionando además las preguntas que uno lleva a su propia mesa de redacción, que es fundamental. Si uno no tiene distintas perspectivas en una sala de redacción, en una mesa de redacción, ¿qué carajo está haciendo? Pero no solamente qué carajo está haciendo, sino quién es uno si uno no es capaz de cuestionar de su propio medio, de los dueños de su medio, como pasa mucho en Colombia, si uno no es capaz de cuestionar del gobierno que paga los recursos para que funcione el medio público en el que trabaja, si uno no es capaz de cuestionar, de dejar el espacio de la duda, ¿qué está haciendo uno? Y eso es lo que se suponía que era la objetividad, pero la objetividad servía muchas veces para que se vendiera el periodismo como objetivo sin serlo, sin serlo. El tiempo nunca fue objetivo. O sea, el momento de mayor gloria del tiempo fue cuando Rojas Pinilla lo cerró y pare de contar. Nosotros hemos tenido medios gobiernistas a morir. Y claro, se han dado pelas y han sido capaces de prestar oposición, pero la verdad es que nosotros somos un sistema que está tan configurado en torno a su clase dirigente que los periódicos que nacieron de la misma clase dirigente no podían ser otra cosa que gobiernistas. Incluso si hay periódicos que hacen un trabajo dentro de esa medida de la objetividad mucho más honesto y mucho más serio, como por ejemplo me parece a mí El Espectador. ¿Qué hace El Espectador? Pues El Espectador pregunta y El Espectador es transparente y dice, nosotros defendemos estos valores y sobre esta escala de valores nos parece que esto está mal. Eso no necesita de ser objetivo, eso no necesita, ellos se han puesto en defensa de unos y otros, muchas veces han dicho por quién aconsejan votar, muchas veces se han negado a decirle a la gente que vote por uno o por otro, y está bien, porque eso no es la responsabilidad de los periodistas, de los analistas de pronto, o del amigo periodista que uno tiene cuando uno le pregunta en una reunión en la casa de uno, tal vez, ¿no? Pero el periodismo, como ese cuerpo abstracto,
no tendría por qué, primero, posar de neutral porque nunca lo ha sido. Segundo, utilizar esa pose de neutralidad para mentirle a la gente, ¿no? Decirle qué es lo que debería pensar o cuál es el punto en el cual. Y tercero, buscar la neutralidad, porque es que hay momentos en los cuales la neutralidad simplemente no sirve. Para mí, de cara al hambre de las personas, no hay neutralidad posible. Y se utiliza esa objetividad también como un arma que me parece muy peligrosa en un entorno periodístico y en un entorno político que desde hace mucho tiempo, pero que más notoriamente en los últimos 20 años, se centra en la figura de las personas y no en las ideas. Nosotros siempre hemos tenido una política personalista, ¿no? Nosotros tenemos partidos con apellidos, ¿no? El liberalismo samperista, el liberalismo galanista, el liberalismo lopista, el conservadurismo gomista y el conservadurismo ospinista y el conservadurismo no sé qué, pastranista. Entonces eso tiene como unas líneas que son desproporciones, como decir que hay algo que se llame duquismo, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, son 5 personas, entonces está bien. Como son 5 personas. Yo con eso fundo un culto. Culto chiquito. Una secta. Un club de lectura. Se consigue un sexto y hace una sexta. Sí, una secta. Exacto. O un club de lectura chiquito. Pues ya que ha escrito algunos libros, pues ahí puede hacer eso. Entonces, pero esos libros deben ser para pintar, ¿o no? La economía naranja es una presentación de PowerPoint. cortita. Y te voy a decir una cosa, y desafortunadamente, por cuidar mi integridad física, no puedo decirte los nombres. Se la hizo un amigo. ¿Ah, sí? Y yo logré la confesión del amigo. Ah, no jodas. Bueno, cero sorpresa. Cero sorpresa, máxima decepción. Entonces, pues ahí está precisamente lo que para mí comprende la idea de la objetividad. Es decir, podemos prescindir perfectamente de ella. No en favor de lo que está pasando ahora, pero yo prefiero, incluso en estas circunstancias apremiantes como de la mentira leve, que las máscaras se van cayendo. El problema, de hecho, es que hay medios grandes que tienen todavía suficiente poder para hacerse pasar por objetivos. Y hay horditas y hordotas en Internet que están dispuestos a confirmar, entre comillas, yo sé que hay video, pero digo para quienes nos están simplemente oyendo, confirmar, entre comillas, que eso es periodismo objetivo. Entonces, me parece que el término está realmente tan machacado y tan trillado que por sí mismo ya perdió su propósito, porque cada vez que sale alguien a decir desde cualquier medio, eligen el que quieran, no sé, una hora a la semana, a decir cualquier vaina, hay un grupo de gente que va a salir a decir, eso sí es periodismo objetivo. Exacto, entonces la objetividad me parece que es una palabra que muy fácilmente se convierte en un arma, más valía desmantelarla. Muy peligrosa, claro. Oh, dale. Es que hablando de eso de la objetividad, ¿cómo puede el gobierno decir sus avances, eso, y hacer una cosa como el periódico que están haciendo que se llama Vida? O sea, ¿dónde está la línea para poder decir que estoy dando información y no que estoy haciendo propaganda política?